Buenas noches. Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta vuelta de día domingo aquí a la casa de nuestro Señor. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos permite, a cada uno de ustedes también que vuelven. Eso siempre obviamente es grato. La mañana estuvimos hablando acerca de qué día qué día fue el de la mañana. Martes, estuvimos viendo el martes. Si usted no estuvo en la mañana y necesita una hojita, ¿alguien no estuvo en la mañana y quiere una hoja? Ahí, levante la mano en alto y te van a hacer llegar una hojita. Estamos continuando lo de la mañana. Si los que no estuvieron en la mañana y no tienen los puntos, ahí les van a hacer llegar. Pueden ustedes meterse a la página, al Facebook de nuestra iglesia o al YouTube y volver a poner la prédica y responder la parte de la mañana, ya, porque ahí está grabada, está la grabación, así que pueden ir rellenando los que no pudieron estar en la mañana. Pero estamos viendo los días desde el día domingo, que comenzó justamente la semana de la crucifixión de Cristo. La semana pasada se vio el día domingo y el día lunes. Hoy día en la mañana estuvimos viendo el día martes y en esta noche vamos a ver el miércoles. ¿Va a cambiar? ¿Martinita va a cambiar? ¿O voy a cambiar yo? El de la mañana, sigue el de la mañana, él mismo. Ya, ahí están buscando. El de la misma mañana estaba ahí, por favor. Así que quiero invitarle a abrir su Biblia. Vamos al libro de Mateo, por favor, en esta noche. Mateo capítulo 24. Ahí estamos. Entonces, hoy día, en la noche, estamos viendo el día miércoles, el día del unigénito y de la tradición. ¿Estamos ahí o no? Sí. Dice el libro de Mateo, capítulo 24, porque hoy día vamos a sumergirnos o vamos a estar viendo justamente en dos escenas de la vida de Cristo. Por un lado, su unción, ya el ungimiento de Dios, que garantiza que iba camino a una muerte redentora, y vamos a estar viendo un pedacito al final de la traición de Judas, que mostró cuánto era necesario la muerte del Señor Jesucristo. Estas dos cosas vamos a estar viendo en esta mañana. Fue lo que el Señor padeció justamente el día miércoles, o lo que vivió el día miércoles, contando que el día martes, ¿dónde estuvo el martes? Todo el martes Cristo, ¿dónde estuvo? Todo el martes, ¿dónde estuvo Cristo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? En el templo. Estuvo todo el martes el Señor Jesucristo en el templo hasta que llega el día miércoles. Y ahí justamente vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo del 1 al 4. Y si usted puede leer fuerte también, es una bendición siempre leer la palabra de Dios. Todos juntos a la cuenta de 3, Mateo 24, del 1 al 4, a la 1, a las 2 y a las 3.
Si ustedes se dan cuenta, el texto nos está diciendo que después de haber estado en el templo, está con sus discípulos, y los discípulos le hicieron una buena pregunta, ya cuando el Señor iba saliendo. Se acercaron sus discípulos para mostrar el edificio del templo. Dice, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra. Por si acaso, ahí estaba hablando de una profecía que iba a ocurrir un poco tiempo después, en el año 68 después de Cristo. En el año 68 después de Cristo fue atacado Jerusalén y fue destruido el templo. Pero el Señor no solamente estaba hablando de este periodo, de esa profecía, sino también iba a hablar de profecía futura, porque está diciendo después, ahí Él da un mensaje escatológico, Cristo. Escatología es hablar del futuro. Él habla justamente y le preguntan a los discípulos qué va a suceder con el fin del mundo. Así que fueron preguntas justamente que el Señor Jesucristo estuvo respondiendo antes de ser apresado, y vamos justamente a estar hablando acerca de estos temas dentro de lo que vamos a estar viendo. Pero la profecía de Jesús respecto de la futura destrucción del templo iba a provocar 3 preguntas en los discípulos. Y si ustedes están en su hoja ahí, antes de ir respondiendo, vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar. Y de ahí nos vamos de lleno. Padre, gracias Dios te damos, mi Señor, por esta noche permitirnos estar aquí. Mi Señor, agradecido por tus bendiciones, por tu cuidado, por todo lo que haces por nosotros. Sea bueno, sea malo, Dios, sabemos que tú estás ahí, Dios, acompañándonos. A veces lo que a nosotros parece algo malo, tú sabes que a lo mejor hasta produce bien en nosotros. Así que, mi Señor, agradecido por todo, bendice esta noche a cada uno de mis hermanos, a las visitas que nos están acompañando quizás por primera vez en este lugar. Tú le estés también hablando al corazón de ellos, y que el Espíritu Santo haga el trabajo en cada uno de nosotros de enseñarnos a guardar todo lo que estudiamos. Estamos recordando que Cristo hoy día resucitó y se levantó, pero también estamos estudiando todo lo que sucedió en la semana justamente de aquel día. Bendice Dios a nuestros hijos, a nuestros pequeños que también son instruidos en las enseñanzas bíblicas. Bendice Dios tu santa palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos aquí justamente que se provocaron tres preguntas de sus discípulos. ¿Cuándo será la destrucción del templo? Esa fue la pregunta que estaban haciendo justamente ellos, ¿ya? Y la profecía de Jesús respecto a lo que iba a venir en el futuro, nace esta pregunta: ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuál será la tercera señal de esa destrucción venidera? Son preguntas escatológicas, ya son preguntas acerca del futuro. Y después vemos cuándo será el fin del mundo. Eran preguntas que el día miércoles se les hicieron al Señor Jesucristo. Pero más allá justamente del discurso escatológico de Jesús que Él compartió con sus discípulos, Él después justamente, el texto nos señala que después de esta conversación vino justamente la unción o ungimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto justamente nos señala que el ungimiento de María que hizo a Jesús durante la cena en la casa de Simón el leproso fue especial en 4 sentidos. Y vamos a estar viendo aquellos sentidos. Pero antes de eso, vamos a Marcos, capítulo 14, por favor. Marcos, capítulo 14. Todo esto sucedió un día miércoles. Marcos 14. Dice el versículo 3: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haber vendido por más de 300 denarios y haber dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo: dejadle, ¿por qué le molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis lo podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ha hecho lo que ha podido, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura.
De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Así que encontramos, el Señor Jesucristo nos da un relato donde el Señor, antes de que fuera tomado preso, antes que el Señor lo tomaran preso y fuera justamente a los padecimientos, antes de eso tuvo que justamente suceder algo, que fuera justamente, que era el ungimiento del Señor Jesucristo. Y vemos que fue una unción primeramente costosa. Porque si usted se da cuenta, dice que la mujer hizo dos cosas. Y vamos a estar viendo, porque ¿cuánto valía el perfume? 300 denarios. Para los que toman nota, 300 denarios es el sueldo de un año de una persona. Ese es el sueldo que ganaba una persona en los tiempos del Señor Jesucristo. O sea, el perfume costoso, ¿ya? Si usted, no sé cuánto gana usted, pero si usted ganara el mínimo, ¿ya? Si usted ganara, no sé, 400 y tantos mil pesos, estamos hablando de bastante plata, multiplicado eso por 12. Eso eran 300 denarios. Entonces fue, obviamente, una unción costosa. Pero la mujer derramó el perfume y vemos justamente que el perfume, pensamos que el perfume era caro, sí, pero también tenía una connotación. Que la mujer, mire lo que hace, ¿por qué? Porque podría haber abierto el frasco. ¿Pero qué hizo? Quebró el frasco. ¿Y sabe que a veces el frasco era más caro que el perfume? Porque el material que se ocupó justamente la botella para contener el perfume era alabastro. Era un material muy caro, inclusive más caro que el mismo perfume. Y es por eso que dice 300 denarios. ¿Por qué un perfume tan caro? No solamente era por el perfume, sino lo que contenía el perfume. Entonces esa unción del Señor Jesucristo dice que fue costosa y la pone ahí como ejemplo a nosotros. Pero cuando nosotros podemos mirar esto en nuestra enseñanza, ¿por qué fue costosa? ¿Por qué todo tiene que tener una visión profética, por si acaso, con lo que estaba sucediendo? No me quiero adelantar, pero sí me voy a adelantar. Porque todo tiene un simbolismo. La muerte del Señor Jesucristo, lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿fue algo más o menos o dio lo mejor? ¿Fue costosa la muerte de Cristo? Entonces, cuando usted ocupa la palabra y usted ve la palabra que ella quebró el frasco de alabastro, usted lo puede comparar con Isaías capítulo 53. Porque es un acto simbólico. El frasco de alabastro está simbolizando Cristo roto. Cristo, como diría un niño chico, rompido. No, roto. Se estaba rompiendo el frasco. Y la vida de Cristo, el cuerpo de Cristo, iba a ser justamente quebrada. Pero también el apóstol Pablo aquí nos puede agregar algo, porque en realidad para una mujer, porque hubo aquel día un pequeño conflicto con este tema de la unción del Señor Jesucristo, porque gente empezó a murmurar. Y vemos justamente lo que dice el Señor en el libro de Filipenses, pero antes de eso dice una pregunta. ¿Buscas y sirves a Jesús sin tener en cuenta las pérdidas terrenales? ¿Hasta dónde te debería llevar a ti el amor por Él? O sea, si una mujer estuvo dispuesta a pagar el sueldo de un año y derramar el perfume sobre Cristo, ¿cuánto estás tú dispuesto a derramar tu vida por Cristo? ¿Más del sueldo de un año o no tanto? Son preguntas que como creyentes a veces no nos hacemos, pero que, ojo, en la Biblia hay personas que muchas veces nos condenan. Porque no era una mujer adinerada, dice la Escritura. Era una mujer que le costaba. Y derramó y entregó lo mejor que tenía al Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice ahí en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuántas cosas para mí eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdidas. ¿Por qué?
Entonces la mujer estaba quebrando y dando el perfume por amor, estaba dando todo por amor. El apóstol Pablo está diciendo que él también hizo cosas muy similares, las es estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pablo, que va más allá. Por el solo hecho de conocer a Cristo, yo estoy dispuesto a que todo sea pérdida. El conocimiento de Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y eso realmente, estos pasajes, cuando vemos estos pasajes en la Escritura, nosotros deberíamos preguntarnos si nosotros estamos a esa altura de estos grandes hombres de Dios, o como esa mujer, que por si acaso no era una mujer de mucho dinero, pero estuvo dispuesto a dar todo por Dios, porque ella quería justamente ungir al Señor Jesucristo con ese perfume. Pero ¿qué sucedió? Mucha gente tenía mejores ideas de las ideas que Dios tiene. A veces tu devoción, el querer agradar a Dios, te puede llevar muchas veces a dar cosas que a Dios no les interesa. O hay veces que tú estás haciendo cosas por Dios que otros te van a estar aconsejando que no lo hagas. Pero la devoción tiene un precio. El seguir a Cristo tiene un precio. Y dice ahí el versículo 4 y 5, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, tuvieron una mejor idea que la mujer. ¿Por qué se ha hecho, dice, este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Déjame decirte algo que a veces nosotros lo hemos vivido en una forma directa o a veces indirecta, quizás tú. ¿Cuántas veces nuestros familiares nos han criticado por tener una devoción a Dios? ¿Ha sido juzgado y criticado? ¿Ha sido juzgado por venir no solamente el domingo en la mañana, sino por venir el domingo en la noche? ¿Ha sido juzgado porque diste a Dios tu ofrenda, siendo de que a lo mejor escaseaba? ¿Te entregaste por Dios al servicio de Dios cuando a lo mejor había una responsabilidad en tu trabajo y tú dijiste no porque tengo que ir a la iglesia y tu jefe te dijo, ¿acaso la iglesia te da de comer? Son cosas que muchas veces en nuestra vida vamos a tener que experimentar. Pero déjame decirte algo, que Dios cuando Cristo vio a esa mujer dando ese gesto, dijo, lo que hacen por mí, por si acaso, y eso tómalo en cuenta, lo que tú haces por Dios con toda devoción, para el resto a lo mejor no le importa, pero a Dios sí le importa. Dios lo está viendo. Y yo no sé, mira, han pasado 2000 años y esa profecía o eso que dijo el Señor, porque es una profecía que dijo que no interesaba lo que iba a suceder después de que Él no estuviera en la tierra durante ese periodo, mientras se predicara el Evangelio por todo el mundo, se iba a hablar de esa mujer. ¿Y qué estamos haciendo 2000 años después? ¿Qué premio o qué bendición de esa mujer que 2000 años todavía seguimos hablando de ella? Y es por eso que todo lo que tú hagas para Dios es una devoción, pero siempre va a haber gente que tiene mejores ideas para tu devoción. Hay gente que siempre va a decir, pero en vez de ocupar ese tiempo en la iglesia, podrías ocuparlo en esto. Siempre hay gente con mejores ideas. A veces dentro de nuestra propia familia, o a veces me acuerdo yo cuando era más joven, a lo mejor mi mamá se acuerda, yo le decía a mi hermano José Luis, yo le decía, te falta llevarte la cama para la iglesia nomás. Hoy día me arrepiento de haber dicho esas palabras, porque esas palabras a veces suceden con uno hoy en día. Nos falta muchas veces traernos la cama para buscar una conexión con Dios, una devoción. Por eso el apóstol Pablo dijo que para él eran justamente basura todas las cosas que a lo mejor el humano las tiene como ganancia. Pero fue justamente una
unción cuestionada. Hoy día mucha gente cuestiona cosas de nosotros. Y fue una oportunidad de ministrar a los pobres. Esa es otra situación que sucedió ahí, porque dio una gran verdad al Señor Jesucristo aquel día. Hoy estábamos conversando justamente este tema acerca de la pobreza o de los pobres con el Guillermo. Habían otro hermano ahí en mi oficina hace un par de minutos atrás, y hablábamos de la pobreza. Y nosotros, nuestra pobreza, inclusive dijo el Señor Jesucristo, dése cuenta, porque no quiero que malinterpretemos el texto. ¿Era buena idea de vender el frasco y dárselo a los pobres? Humanamente, ¿era una buena idea? Pero Cristo dijo no, porque lo que ella está haciendo no es físico, sino es espiritual. Y nosotros lo que tenemos que ofrecer a la gente es espiritual más que lo físico. Aunque yo sé que muchos textos, yo sé que muchos teólogos me van a salir, pero pastor, la Biblia dice que si hay alguien que tiene hambre, dale de comer primero y después preséntale el Evangelio. Sí, pero hay que entender el contexto también de las cosas, que Dios primero busca el alma de esa persona. Porque sabes que mucha gente hoy día está pasando y ya está experimentando situaciones muchas veces de pobreza, y por eso Dios dijo algo bien importante, o Cristo dijo algo bien importante. Si usted no se ha dado cuenta, pobres siempre van a haber. Él no estaba diciendo, no, porque algún día usted anhela que se acabe la pobreza. Le tengo una noticia, Jesús dijo que no, siempre van a haber. Pero ¿por qué van a haber pobres siempre? ¿Por qué? Porque lamentablemente tampoco quieren satisfacer su vida espiritual. ¿Por qué va de la mano? Y a veces podemos ser pobres físicamente, pero somos ricos espiritualmente. Y el Señor Jesucristo ese día justamente habló eso. Dice el versículo 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer, ¿qué dice? Podemos hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Yo pensaba en ese pasaje y yo decía, si lo volcamos un poquito hacia un pobre, yo lo acomodaba un poquito. Yo sé que el pobre necesita alimentación, necesita abrigo, necesita techo, pero no siempre va a estar Jesús para él si no reconoce a Cristo como su Salvador. ¿Me doy a entender? Porque si nosotros a mucha gente de nuestros alrededores les ayudamos en su pobreza, y les ayudamos y les damos agüita, les damos comida, les damos techo, y Cristo viene mañana, si usted no ha presentado el Evangelio del Señor Jesucristo a esa persona con todo lo que usted le dio va a morir eternamente. Por eso el Señor estaba dando un hincapié a que, ojo, muchas veces nosotros a qué nos preocupamos. Entonces fue cuestionado lo que quería hacer esa mujer, pero como era una situación espiritual y obviamente también tenía que ver con profecías, en el libro de Salmo era necesario que fuera ungido Dios antes de entrar a la muerte. Y lo estaba haciendo justamente esta mujer. Por eso fue cuestionado el ungimiento de nuestro Señor Jesucristo, y algunos se enojaron. ¿Cómo estamos desperdiciando este perfume? Y más encima murmuraban justamente contra María. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo en el versículo 7? Siempre va a haber la oportunidad de ayudar a gente en sus cosas físicas, pero no siempre en sus cosas espirituales. Porque si Cristo viniera hoy, o si esa persona muriera hoy, no sirve que vendamos todo el alabastro del mundo y del perfume para solucionar el problema de esa persona. Así que a pesar de las críticas injustas que pudieras recibir muchas veces por tener una devoción a Dios, pero ¿estás dispuesto a imitar la devoción de María? ¿Estás dispuesta a darle importancia a las cosas espirituales sobre las materiales? ¿Estás dispuesto a dar todo lo que puedas
aunque a veces, muchas veces costoso. ¿Y de qué manera a veces? ¿Sabes qué a veces pueden ser nuestros hijos? Y lo conté hace un par de sermones atrás, que una de las cosas más costosas que pude entregar a Dios hace muchos años atrás fueron mis hijos. Y yo dije, y con mi señora nos tomamos de la mano, avanzamos por un pasillo y tomé la decisión en un altar mientras estaba predicando un pastor, donde él nos decía que tenemos que estar dispuestos a que nuestros hijos no sean un impedimento en el ministerio. Y yo nunca hasta el día de hoy he querido y deseo que así sea, que mis hijos no sean un impedimento para el ministerio. Y hay veces que eso es lo más costoso, y eso creo que para mí ha sido lo más costoso que le he dado a Dios, mis hijos. He tenido mis hijos enfermos con fiebre nos vinimos al culto. A veces mis hijos no alcanzaron a tomar 11, sin 11 nos fuimos al culto. Hay veces que no teníamos dinero para devolvernos a nuestra casa. Sin dinero nos vinimos al culto. ¿Qué estamos tan dispuestos a veces a dar por nuestros hijos? Y yo sé que cada uno tiene, y yo siempre he dicho, hay que ser empático. Pero y cuando esta mujer dice hay que dar todo, usted le va a decir, pero tiene que ser empático conmigo. ¿Sabes que a veces se pierde la empatía cuando una persona con menor capacidad en todo aspecto que nosotros hace cosas mayores? ¿Se pierde la empatía? No sé si me di a entender. ¿Me di a entender? ¿No me di a entender? Más o menos. Por eso yo pregunto, cuando yo pregunto, ¿me di a entender? Y alguien dice, no, pastor, no lo entendí, lo vuelvo a explicar. Si no me dicen nada, yo digo, entendieron, sigo. Ahora, el problema no son ustedes, el problema soy yo. Por eso pregunto, ¿me di a entender? Eso. Porque si yo dijera, ¿me entendieron? Esas son técnicas a la hora cuando usted, eso se aprende en homilética también, cuando usted predica. Abra un paréntesis chiquitito, ¿por qué le va a servir? Nos enseñan a nosotros la predicación. Si yo digo, ¿me entendieron? Y ustedes dicen, no, ¿quién es el que le falta un poquito? A ustedes. Y cuando digo, me di a entender y ustedes no entendieron, ¿a quién le falta un poquito? Y siempre el predicador tiene que llevarse el error. Tenemos que ser en ese sentido de decir, no, que ustedes son los que no entienden. Yo sí entiendo. Por eso, cuando hable, o esté enseñando, o esté en instituto exponiendo, no diga, ¿entendieron? Sino que se dice, ¿o me explico? Ahora, volvamos. ¿Ya se olvidó lo que pregunté recién? ¿Sí? Lo que pasa, y le voy a explicar lo que quería decir hace un momento, que a lo mejor no me di a entender. Que a veces queremos ser empáticos, pero cuando una persona, un ejemplo, caminó 3 horas para venir al culto en la noche, y usted que vive a 10 minutos de aquí y tiene vehículo, y no vino porque el vehículo estaba pinchado, y que no, es que se me pinchó el vehículo así que no pude ir a la iglesia. Esa persona que caminó 3 horas, olvídate que va a ser empático contigo, porque él sin vehículo y caminando 3 horas hizo el esfuerzo. Y algunos que están a 10 minutos de aquí con algún problema no vienen, no llegan. A eso se está refiriendo también la historia, que nosotros tenemos que dar todo lo que podamos. ¿Cuál era el gran mandamiento en la mañana? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser.
Es uno de los pocos pasajes donde se mencionan 4 cosas. Ya, las otras 3 veces, pero aquí 4. Tu ser, tu todo. Y amar a Dios con todo es justamente eso. Y esta mujer a veces, quizás posiblemente, me callaría la boca a mí a muchas cosas o justificaciones que yo a lo mejor pueda tener. Y a lo mejor yo podría decirle, pero María, sé empático conmigo. Y ella podría decir, no, porque yo di sin tener ni uno, di todo. ¿Por qué? Son una de las cosas que muchas veces tenemos que aprender a veces en la vida. Y cada uno de nosotros tiene que enfrentar eso. Por eso te pregunto, ¿de qué manera? No puede haber algo que limite tu devoción a Dios. Y hoy día hay muchas cosas que están siendo y están trayendo devoción a otras cosas y no a Dios. Y el Señor las habló en su palabra. Número 2, fue una unción cuestionada, pero fue una unción hermosa. ¿Por qué fue una unción hermosa? Jesús elogió la obra de la mujer y lo mencionaba hace un momento en el versículo 9. Pero antes de eso, mire, Marcos capítulo 14, versículo 7. Siempre tendréis a los pobres, que lo mencionábamos hace un momento, con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esto lo entendió la mujer. Pero vemos justamente que Jesús elogió la obra de la mujer en el versículo 9. De cierto, digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, y por si acaso, si usted no se da cuenta, están 2 profecías mencionadas en ese texto. ¿Las vio? ¿Cuáles son las 2 profecías mencionadas en ese texto? Número 1, que el evangelio, ¿qué dice? Iba a llegar a todo el mundo. Todavía no estaba Mateo 28 dando la gran comisión, pero Cristo ya estaba diciendo una profecía. La profecía es que, de cierto os digo que donde quieras que se predique este evangelio en todo el mundo, Cristo ya estaba dando por hecho la predicación mundial. También se contará, y esta es la otra profecía, y que se cumple inclusive con nosotros, lo que está hecho para memoria de ella. Seguimos hablando de una mujer hace 2000 años atrás que derramó todo, o dio todo por el Señor Jesucristo, ungiéndolo para cumplir las profecías. Pero ¿para qué quedó entonces el relato de esta mujer en la Biblia? Para que nosotros aprendamos su ejemplo. Porque esa es la única manera que podemos nosotros crecer, es imitar a otros. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero aquí Cristo nos está diciendo, voy a dejar el testimonio escrito para que cada uno mire como ejemplo a María lo que hizo. Que derramó un perfume con un costo de 300 denarios que equivale al sueldo de un año. Es interesante eso, un sacrificio tremendo. Muchas veces será criticado por seguir, servir y tener cosas del mundo por basura por el Señor, pero son cosas hermosas para Dios. El venir 2 veces el domingo a la iglesia, algunos van a ser criticados. Doy gracias a Dios cuando tiene familias cristianas alrededor, que no sucede. El problema es cuando no tiene familias cristianas alrededor. Vas a ser juzgado. Fanático es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Te van a decir fanático. Algunos aquí en Chile te van a decir canuto. Te van a decir otras cosas y me van a meter a mí también. Por si acaso. Que el pastor. Yo ni los conozco, pero hablan de mí, no importa. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas y quieres una devoción genuina a Dios, vas simplemente a crear conflictos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Es una forma de socialmente se refiere de la ley de emparejar. Si tú vienes mucho a la iglesia, al lado de uno que no viene a la iglesia,
¿Cuál se ve mejor? ¿El que viene o el que no viene? Y yo digo siempre, ¿qué es más fácil? ¿Emparejar hacia arriba o emparejar hacia abajo? Hacia abajo. Siempre emparejar hacia abajo es lo que el mundo quiere. Entonces, si tú vienes dos, alguien que viene una, se nota la diferencia entre tú y él. Y va a decir, hermano, ¿para qué vienes tanto si basta con que venga el domingo? Si todos los días son para el Señor. Te ponen hasta bíblico. Hay otros que dicen, no necesitamos congregarnos. Hoy día en todas estas redes sociales hay cada personaje en redes sociales. ¿Han visto el TikTok algunos? Han aparecido un montón de pastores hablando en TikTok. Alguien me dijo a mí, pastor, ¿podría usted abrir un TikTok? No, porque hay que darse tiempo a responder todas las críticas que te hacen en los mensajes. Pero hoy día hay pastores de diferentes tipos diciendo cosas. Algunos dicen cosas muy buenas, pero de repente salen con unas payasadas y la gente los cree. Pero hay uno que dice, yo escuchaba a un argentino, no tengo nada contra los argentinos por si acaso, pero ¿qué quiere que haga? Si es argentino, yo no puedo hacer nada. Pero él está diciendo de que no es necesario congregarse porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, no necesitamos estar con un grupo de gente porque Dios está en nosotros y tenemos que tener una comunión entre yo y Dios y nadie más. Y yo digo, suena bonito. Y me gustaría preguntar cuántas veces él va a la iglesia. Y te aseguro que él no va a la iglesia y por eso quiere apuntar hacia abajo. Mientras más seguidores que junte, que no vamos a la iglesia es mejor. Tengo más seguidores. Los que no vamos a la iglesia, hashtag. Pero la Biblia dice que hay que congregarse. ¿Y qué es lo que es la iglesia? Si va usted a Corintios va a encontrar que la iglesia es un cuerpo. Y es un cuerpo vivo, es un organismo y que necesita estar bien concertado entre los unos y los otros. 58 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra unos a otros. ¿Por qué será? Porque es una gran verdad. Necesitamos estar los hermanos juntos, en armonía. En armonía, no en la radio, en la armonía por si acaso. Porque hay algunos que en su momento, déjenme decirle que algunos llegaron a cambiar la iglesia por armonía. Hay algunos creyentes que cambian la iglesia por enlace. Hay algunos creyentes hoy día que cambian la iglesia por un par de prédicas en YouTube. Eso no es la iglesia. Estar viendo el mensaje por Zoom o por Face, eso no es la iglesia. Esto es la iglesia, donde estoy con personas frente. Pero en la pandemia se nos enseñó en pandemia a algunos decir, no, se dan cuenta de que no es necesario el templo porque la iglesia igual sigue viva, todos conectados por Zoom. ¿Escuchaba esa frase en la pandemia? Ojo que esa es una gran mentira y Satanás aprovechó hasta la pandemia para poner eso en el corazón de muchos creyentes. Muchos creyentes se acostumbraron a no venir a la iglesia y están siguiendo las transmisiones de sus iglesias e inclusive hay pastores que dijeron, tener una iglesia, tener un recinto me sale más caro. Así que mejor sigamos con las transmisiones vía Zoom. Es una herramienta. Zoom y las transmisiones son una herramienta, pero no es la iglesia. La iglesia la componen personas, por si acaso. Por eso tenemos que dar todo de nosotros. Fue una unción profética. Y vamos a ver aquí que en esa unción profética vamos a encontrar que hubieron ahí, en esta unción profética, 3 elementos que nos dan cuenta del ungimiento. Dice Lucas capítulo 25 al 32, todos juntos, ¿les parece? Vamos a Lucas
capítulo 2. Y usted va a decir, el capítulo 2, sí, vamos allá. Lucas, capítulo 2. ¿Por qué vamos a Lucas? Porque el ungimiento tenía que cumplir profecía. Era necesario. Y es por eso que podemos ver, ¿cómo podemos ver que es una profecía? Buscando algunos textos donde nos hablen justamente de esta situación. Y encontramos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25 al 32, dice: "He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese ¿a quién? Antes que viese al ungido del Señor. Entonces, ¿había una profecía acerca de él? ¿Del Cristo? Había una profecía. Y a Simón le están diciendo, tú no puedes morir antes que venga el Mesías. Y dice, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron en el templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo ¿a quién? A Dios, diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme ¿a qué cosa? O en otro término, a tus profecías. Porque lo que le habían anunciado a él era una profecía. Tenía que ver al ungido. Y esa profecía se cumplió. Porque han visto mis ojos, ¿qué dice? Tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿Y qué dice? Luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así que encontramos justamente que había una mención antes de que Cristo viniera. Ya había un hombre que se le había anunciado una profecía de que tenía que ver al Cristo. Pero ¿por qué había que ungir? Porque Dios, acuérdense que el Señor Jesucristo es sacerdote. ¿Qué más es? Profeta y rey. Adivine qué se hacía a estos tres personajes para justamente tomar el cargo, la posición del cargo. ¿Qué había que hacer con ellos? Ungirlos. Entonces era necesario, por si acaso, que el Señor Jesucristo fuera ungido para cumplir el sacerdocio de Jesús. Por eso lo que hizo esta mujer no solamente era algo costoso, pero Dios estaba moviendo a esta mujer porque era necesario que se cumpliese la profecía que Dios estaba dando. Entonces, la salvación había llegado a toda la tierra, porque Jesús es la luz y la gloria, nos dice el versículo 32. La luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pero también la rotura del frasco de alabastro, ¿qué nos dice Marcos capítulo 14, versículo 3? Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. La estaba ungiendo. Pero mire lo que nos dice en Isaías, un pasaje que mencionaba hace un momento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El frasco era de mucho valor, pero no lo estimamos. ¿Se acuerda qué dijeron los otros? ¿Cómo se le ocurre quebrar? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y déjeme decirle algo por si acaso, para muchos grupos carismáticos, ese texto se está refiriendo a la parte espiritual del hombre, pero que muchas veces lo toman para hacer un show de milagros en el nombre de Cristo. Tenga cuidado con eso, porque Dios lo que más quería sanar era el corazón del hombre y no sus defectos ni sus problemas físicos. Pero hoy día en muchas congregaciones, escuchaba un día a uno decir que los cristianos no deberían enfermarse porque Jesucristo sanó todas las heridas de nosotros. Yo no sé si usted se acuerda de Isaías 53 cuando le duele la cabeza. ¿Por qué le duele la cabeza? Diría yo. Si supuestamente Jesús sanó todas sus heridas. Es increíble cómo a veces se tuerce la palabra de nuestro Señor. No estoy diciendo que Dios no hace milagros, porque Dios los hace. Y si Dios quiere sanar, sana. Y déjeme decirle algo en respecto a las sanaciones de Cristo. Las sanaciones de Cristo fueron todas completas, 100%. Dios no dejó cojeando a nadie. Jesús no sanó un 60% de la vista del ciego. Jesús no alargó el pie de una persona más que el otro, como vemos hoy día tantos charlatanes. Y hoy día muchas veces gente, podemos buscar un milagro de Dios, sí, y Dios puede sanar, pero a veces es fácil, muchas veces descubrir. Cuando no hay explicación a una sanación total, podríamos decir, creo que Dios estuvo obrando. Y nuestra responsabilidad es orar por cada uno de los enfermos, y lo dice la Escritura, e inclusive en algunos casos, y que a veces los bíblicos bautistas se ha dejado de hacer eso, dice, si hay algún enfermo entre vosotros, busque a los ancianos de la iglesia, en este caso a los pastores de la iglesia, y pídales que los unjan con aceite y orad por ellos. Eso es bíblico, que hoy día no se hace tan comúnmente, pero se hace. Y increíblemente, no sé, en nuestra tradición nacional quizás no se ve mucho adentro de los bautistas, pero me ha tocado estar en otros países. En Estados Unidos un día me pidieron ungir a una persona, en Ecuador varias veces me han pedido ungir a una persona, y un día me llevaron en Santa Cruz, en Bolivia, me llevaron a ver una persona y la ungimos. Y ojo, ya estuve en una iglesia bautista por si acaso. Y me dijo el pastor, acompáñeme, vamos a ir a ungir a un enfermo. ¿Puede orar? ¿Puede ir usted? Sí, vamos. Eso es lo que Dios demanda. Pero si Dios sana, ojo, si Dios interviene, lo hace en su totalidad. No lo hace a media. Pero Dios también da la sabiduría a los hombres, y en especial muchas veces, ojo, a muchos médicos, Dios les da sabiduría para poder atender situaciones y casos. Yo creo que Dios, cuando yo tuve un accidente, creo que Dios estuvo obrando. Porque no hay explicación. Ahora, desde que me sufrí yo mi operación, si usted me pregunta, si hoy día y los médicos me han revisado, yo no tengo ninguna secuela de la situación que me pasó a mí. Cero, ninguna. Siendo de que debería haber quedado con secuelas, siendo que debería yo haber expresado en el futuro, cuando fuera grande, algún problema, pero hasta el día de hoy, no, gracias a Dios, no tengo nada. Por si acaso tuve rotura de mi cuerpo, fue atropellado por un camión. Se me rompió el diafragma, perdí la conciencia, estuve más de 6 meses en coma, quebrado entero por dentro, me salía sangre por los ojos, nariz, boca, por todos lados. Y me operaron, y el médico le dice, a mi padre lo he contado otras veces,
El médico le dice a mi papá, ¿usted cree en Dios? Le dijo, yo he hecho un 10%, el otro 90% tiene que hacerlo Dios o su hijo no vive. Y aquí estoy. Y espero no tener secuelas, porque uno nunca sabe. Secuelas sí, pero secuelas no sé. Así que la futura predicación mundial del Evangelio se estaba haciendo justamente producto de estas predicciones del Señor Jesucristo que estaba dando. El Evangelio en algún futuro iba a empezar a llegar a todas las regiones del mundo, aunque déjeme decirle que esa profecía todavía está cumpliéndose, porque hoy día es muy poco lo que se ha evangelizado en el mundo. ¿Qué porcentaje cree usted de que el mundo realmente, qué porcentaje del mundo realmente es salvo? Comilla. ¿Qué cree usted? Porcentaje del mundo. Un 20, un 10, un 4. Se cree que es entre un 3 y un 5%. Es muy bajo, muy bajito. ¿Y por qué le digo esto? Porque los lugares más grandes del mundo, como la India, como China, no son creyentes y ahí está la mayoría de la gente. 200 millones de personas que creen en un politeísmo. En el otro otros 200 más y así sucesivamente. Pero es muy poco. Ahora el Evangelio sí ha llegado a aproximadamente entre un 10 y un 13%. Ha sido predicado. También es bajo, pero de ahí de las conversiones son mucho menos, porque una cosa es predicar el Evangelio y la otra son conversiones. Así que nos queda mucho todavía, pero el Señor lo había anunciado aquel día, la futura predicación mundial del Evangelio, el recuerdo continuo del ungimiento. En Marcos capítulo 14, versículo 8 y 9, y está hecho, dice, léalo usted por favor, súmese a la lectura, a la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo aquel día. Segunda parte que sufrió el Señor Jesucristo el día miércoles. Ya fue ungido. En ese ungimiento fue criticado, pero seguía avanzando el día. Hasta que llegamos al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 14 al 16. Y aquí vamos a encontrar la traición. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, por si acaso, para algunos que leen los textos bíblicos, los apellidos que vemos ahí son las ciudades de donde pertenecen. A veces pensamos que eran apellidos. Entonces, el apellido Iscariote, no, era del pueblo Iscariote. Entonces es para identificación, ¿ya? Judas Iscariote. Y muchos de nuestros apellidos tienen que ver con por si acaso, a usted no se asombre de que sus apellidos tengan un origen de algo, de una connotación más o menos de ese índole. Por ejemplo, yo me investigué mi apellido, Sepúlveda, y Sepúlveda nacieron en una hacienda en España que era la hacienda Sepúlveda. Entonces dijeron, ellos son los Sepúlveda. Pero era el nombre de la hacienda, que no tiene nada que ver con los dueños, y el nombre y el apellido se fue perpetuando en el tiempo, así que los Sepúlvedas pasó a ser un apellido. ¿Ya? Del Mar, el Castillo, Lobos, es que viene de allá del bosque. No, en serio, no estoy bromeando, busque el origen de los nombres y se van a asombrar. Del Pino, adivine dónde vivía. ¿Dónde habían?
Busque su origen de su apellido, a lo mejor se va a asombrar. Sí, así es el origen. Por eso en la Biblia cuando vemos Judas Iscariote, que venía del pueblo Iscariote, ¿ya? Y así va a encontrar otros nombres a veces. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis dar y yo los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarles. Así que encontramos justamente la situación que se está viviendo, que el Señor Jesucristo ya estaba a un par de horas de ser capturado porque Judas lo iba a traicionar, pero se había ungido, que era parte de la profecía, pero ahora venía justamente la traición. Y justamente, lamentablemente, esa noche tuvo una nota más que triste. ¿Para qué volvió Judas Iscariote esa misma noche a Jerusalén? ¿Para qué volvió? Para entregarles. Para acordar con los principales sacerdotes cómo les entregaría a Jesús. Jesús sabía. Siempre lo digo humanamente mirando la Escritura. Jesús sabía todo en esa etapa. Sabía cómo iba a morir, sabía que Él le iba a entregar. Pero una de las cosas que me he preguntado siempre: ¿por qué ocupó un Judas dentro de su grupo? Esa es alguna pregunta mía personal. Podría haber venido otro a entregarlo. Pero también yo creo, es mi parecer al mirar las Escrituras, cuando la Escritura dice más adelante que cuando venga la apostasía, cuando venga el hijo de perdición, los grandes conflictos se están dando dentro del cuerpo de Cristo. Y yo creo que es una figura, esto es algo mío personal que yo miro como una figura, como que Dios nos estaba diciendo: cuando un día Cristo venga por segunda vez, va a volver a pasar lo mismo. Y dice la Escritura: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y se levantarán falsos maestros. ¿Dónde? Dentro de la iglesia, y enseñarán fábulas. Y enseñarán doctrina. Lo vimos en la mañana, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Enseñarán falsas doctrinas. Porque es necesario también, y lo dice el libro de Tesalonicense, dice que todas esas cosas van a acontecer dentro de la iglesia para ver quiénes son los aprobados. Inclusive en Primera de Corintios, el apóstol Pablo escribe y dice: escucho por ahí que hay disensiones entre vosotros. ¿Qué son disensiones? Diferencias, peleas, conflictos entre vosotros. Pero lo que dice el apóstol Pablo en Corintios dice: pero es necesario. ¿Y es necesario que hayan conflictos en las iglesias? Sí, y dice el apóstol Pablo. ¿Se sabe alguien el texto? Es necesario que haya disensiones entre vosotros para ver quiénes son los aprobados. Para ver quién pasa la prueba, quién pasa la dificultad. Porque si somos un cuerpo, nos cuidamos como cuerpo. Y si hay diferencias entre los unos y los otros, arreglamos nuestras diferencias. Y es necesario justamente que a veces contengan cosas para ver quiénes son realmente. Y lo que sucedió con Cristo era para ver dentro de eso quiénes eran los reales. Y encontramos que también el Señor Jesucristo tuvo algunos conflictos por ahí. Por ejemplo, Pedro le negó 3 veces. Así que también hay conflictos a veces también de madurez. Hay veces que vamos a actuar como Pedro. Sí. Pero hay otras veces que tenemos que avanzar y obviamente demostrar que somos de los escogidos. Así que vemos lo que sucedió con Judas. Pero lo que más lo movía a Judas era simplemente su ambición. Su ambición.
Aunque al final, como dice la Biblia, que fue y devolvió el dinero, esa fue su conciencia que atacó contra él, pero él nunca se arrepintió. Él solamente confesó de que había cometido un hecho vergonzoso contra Jesucristo. Judas no supo aprovechar el privilegio de ser un discípulo especial de Jesús. Y ahí pusimos esa pregunta. ¿Y tú? Eso va para mí también. ¿Y yo? ¿Tú sabes lo que significa ser un discípulo de Cristo? ¿Tú sabes lo que hizo Cristo, como decía Isaías 53? Experimentado en quebranto, sufrió, murió, se entregó por todos nosotros. Y hoy día a veces, sin darnos cuenta, podemos ser pequeños Judas en nuestro actuar cristiano. No estamos dando lo mejor, o si estoy dando algo en la iglesia o en el cuerpo de Cristo es para conveniencia o por ambición. ¿Qué está pasando muchas veces por la iglesia? Y ¿sabes qué? Aunque queramos tapar el sol con un dedo, no se puede, porque para que Cristo venga van a haber situaciones difíciles en las iglesias. Y es por eso que nosotros tenemos que pensar, entonces, ¿estamos valorando realmente lo que sucede? Esta semana te animo. Estamos recordando, hoy día Cristo resucitó, pero recuerda lo que dice Isaías 53, 4, versículo al 6. Acuérdate esta semana que Él fue quebrado, se derramó por completo para sanar nuestras heridas. Medita en lo que Dios hizo, en lo que Jesús padeció, en la gracia que tú recibiste delante del Mesías. ¿Sabes qué? Nosotros tendríamos que estar dispuestos a dar todo por Él si vemos todo lo que Él hizo. Entonces, ¿cómo tú estás aprovechando las oportunidades de servicio y de vida eterna que Jesús ofrece a todos sus seguidores? Porque te digo algo, si nosotros realmente podamos o podríamos comprender muy bien Isaías 53, no deberíamos estar de brazos cruzados. Con respeto. No debería estar quieto usted. Usted debería andar predicando. Usted debería gastarse por completo como lo hizo la mujer y derramar el frasco, su vida completa por Cristo, si realmente valora lo que hizo el Señor Jesucristo. Porque, ojo, ese Cristo sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Cristo sigue buscando lo mismo. Habla con otros creyentes. Exprésale tu fortaleza, porque tenemos que animarnos los unos a los otros. Mantén una estrecha comunión con Dios y obedécele a Cristo. Pero también evalúa. ¿Y para dónde evaluamos? ¿Para abajo o para arriba? En esta noche hay un gran ejemplo. Y el Señor Jesucristo dijo que desde donde se anunciara el Evangelio se contara. Si tú te pudieras comparar hoy, 2000 años después, a María, evalúa. ¿Cómo estás al lado de María? No tires para abajo a María. Evalúa. Considera lo que Dios pide de nosotros. Y por último, involúcrate en la predicación del Evangelio. Involúcrate a cómo puedes buscar más oportunidades por tu propia iniciativa. No esperes que un ministerio o que la iglesia te ayude por tu iniciativa de poder hablarle al vecino, poder hablarle a tu amigo en el trabajo, a cualquier persona que te cruces por ahí, acerca justamente del Señor Jesucristo y asóciate a otros creyentes. Comparte con otros creyentes para simplemente poder proclamar el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te doy, mi Señor, por este tiempo que podemos estudiar la palabra de Dios. Creo que muchas veces nosotros miramos la Semana Santa como
grandes espectadores de algo maravilloso. Pero mirando las Escrituras es mucho más que eso. Todo sucedió durante una semana. El Señor Jesucristo habló y nos decía en la mañana que nos iba a resucitar en el día postrero. Esta mujer nos demuestra que hay que hacer todo lo que sea posible para servir y seguir a Dios. E inclusive llegar a dar lo que más nos cuesta, como nuestros hijos, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra familia, entregársela a Dios. Porque la mujer dio más de lo que podía haber dado, el sueldo de un año. Por eso, mi Señor, perdónanos también y perdóname a mí a veces por no dar lo mejor de mí. Perdóname, Señor, por no querer superarme más y llegar a ser quizás como estos hombres de la Biblia, que dieron su vida, que tuvieron todo lo a su alrededor como basura. Pero si ellos lo hicieron teniendo mucho menos conocimiento de la Escritura que nosotros, si ellos lo hicieron teniendo solamente la mitad del Evangelio, ¿por qué nosotros no podríamos? Ayúdanos, Padre, que así sea. Tú produces el hacer como el querer por tu buena voluntad. Y dame esa oportunidad de poder proclamar el Evangelio y quizás contar a otros la gran historia de esta mujer para que se cumplan las profecías que el Señor mismo anunció aquel día antes de ser apresado, antes de que ya avanzara hacia la cruz, hacia el sufrimiento. Y Padre mío, recuérdame durante esta semana Isaías 53, que Él fue experimentado en quebranto, varón de dolores, fue humillado y maltratado, herido por mi culpa. ¿Cómo entonces no voy a dar lo mejor de mí por nuestro Señor? Gracias, mi Señor. Gracias porque cada uno, me imagino, reflexiona en este tiempo de Semana Santa y no solamente queda en un recordatorio, sino que debe transformarse en un estilo de vida. Bendice a esta congregación, que sigamos luchando y batallando los unos a los otros de ser lo que tú demandas, una iglesia gloriosa y sin mancha. Bendice Dios a cada uno en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.